Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Yo estoy hoy súper feliz porque estoy recibiendo a una persona que estimo bastante y qué bien que en el año 2022 estaba lanzando su primer libro y hoy pues tiene ya su segundo libro, el cual tuve el placer también de leer y le comenté también incluso cuáles son de mis cuentos favoritos. Don Gustavo, bienvenido a su casa, que es Acento, pero ahora en este momento a la Caja Verde. La Caja Verde, que no es un programa cualquiera. Muchas gracias, Lisbeth. Es un grandísimo honor que tú me estés entrevistando por segunda ocasión. Por segunda ocasión, para mí muchísimo más, incluso cuando me dijo que ya casi estaba terminando su libro, me emocioné bastante porque la lectura principal que tuve con su primer lanzamiento fue tan fácil que yo sabía que en ese segundo lanzamiento pues eso no se iba a quedar atrás. Pero, ¿qué ha sido lo más retador de luego de terminar un primer libro que fue tan exitoso, que tuvo bastantes ventas? Bueno, esta es la tercera edición. La tercera edición, pero que en este país es una proeza. Totalmente. Rara vez un libro pasa de una edición. Y con tantos testimonios también súper positivos a este reto de volverse a sentar en soledad para volver a escribir y volver a captar la atención y volver a lograr pues lo que hizo su primer libro. Bueno, de alguna manera, que es el hermano mayor, vamos a decir, del otro, Un hombre discreto y otras historias, que fue que mereció el premio en 2022, ya, digamos que había encaminado parte de lo que es este segundo libro desde un costado de la desmemoria, porque algunas historias se me quedaron en esa especie de cajón desastre en que yo tenía esos cuentos, y algunos entonces los incorporé al segundo libro. Y hay uno que aparece de manera muy especial en este libro, que en el primero hubo una versión diferente, pero el original es el que aparece en este libro, que se llama La muerte del poeta, que aquí apareció en una versión llamada Resurrección. Y en ese, La muerte del poeta, hay unos apuntes de Pedro Pablo Yermenos Forastieri, dando un testimonio de cuando él, hace 30 años, tú no habías nacido cuando eso. No, para nada. Le leyó ese cuento a don Juan Bosch, y para gran honor mío y miedo, porque hasta me asusté, a don Juan le gustó muchísimo y me mandó a decir a través de Pedro Pablo Yermenos Forastieri que siguiera escribiendo, que le había gustado la forma en que yo escribía. Y eso me fue de gran impacto para mí, que yo duré mucho como que decía, y esto es verdad, y me pellizcaba, a veces estaba soñando. De que no me estará mintiendo mi amigo. No. Entonces Pedro Pablo me hizo el gran honor de escribir unas notas con esa anécdota que aparece en este segundo libro, en el cuento La muerte del poeta, y me hizo el gran honor también, mi querido amigo, de leer y hablar de ese testimonio cuando pusimos en circulación el libro el pasado 26 de agosto. Pero creo incluso, don Gustavo, que ese testimonio de su amigo, dándole ahí Juan Bosch ese espaldarazo como escritor, como que le da también como un saborcito diferente a ese cuento en particular, luego de que ya uno lee el cuento, que lee ese testimonio de su amigo. Sí, bueno, porque don Juan es una referencia en cuanto a literatura. Yo digo que aquí no se puede escribir la historia de la literatura dominicana, sobre todo en la narrativa, y mucho menos en la cuentística, sin tomar en cuenta al maestro Juan Bosch. ¿Qué se sintió cuando lo llamó y le hizo esa anécdota de...? Porque no estamos hablando de cualquier persona. No, te digo que eso hace más de 30 años y yo todo ese tiempo pasó y yo no me atreví a publicar, como una especie de miedo escénico. Y además, como que fue un sustito que como que para asimilarlo duró un tiempo. Pero bastante tiempo. No, yo lo asimilé más o menos un año después, pero duré tantos años para publicar, entonces decidíme a publicar un libro, que fue este primero y luego este. Pero ¿y cómo? Luego de ese espaldarazo de un escritor de la talla de Juan Bosch. Bueno, porque yo tenía una especie de miedo escénico, de que quería hacer las cosas bien. Perfectas. No, pero lo perfecto dicen que solo Dios lo tiene, ¿no? Entonces duró muchos años, hasta que en una ocasión, querido amigo y maestro de literatura, José Enrique García, me dice, no, tú tienes que publicar ya. Y ahí fue que me decidí cuando publiqué el primer libro. Sí. ¿Cómo llegó la motivación para el segundo? Ya luego de en su tercer lanzamiento del primero, que usted dijo, ok, ya yo creo que es el momento de sentarme. Yo lo tenía listo hace un tiempo, pero el mismo editor
Rafael Rodríguez Pérez, me decía, no, el otro se está vendiendo, espérate. Espera un ratito. Y yo digo, bueno, tú eres el que sabe de mercadeo, Claro. yo no. Esperemos entonces pues que aquel se venda bien, que se ha vendido bien. Y entonces está y recibí un gran apoyo de muchos amigos que me quieren, se llenó la sala ida a Cartagena y otros que no pudieron ir se excusaron. Y el libro ha tenido buenas críticas hasta el momento y hay mucha gente que ha dicho que le ha gustado mucho. Me han dado una retroalimentación muy bonita, personas que han leído el libro, que han dicho, mira, este cuento me impactó, el otro. Mi querido hermano, Fausto Rosario Dama, en su sección que tiene aquí especial, El Librero, me dedicó un comentario que yo digo, le quito la mitad, porque como hay mucho amor y cariño de por medio. Donde él decía, pero sí dice algo, anota algo, que dice, este es un libro, tiene diferente con el otro, que hay cuentos más psicológicos. Hay parte de cuentos fantásticos, que yo en el primero introduje algo. Por ejemplo, ese cuento que se llama Viaje a la Nada. Que es uno de mis favoritos. A más de uno ha sorprendido. Y hay otros en que aparece un elemento común. Si tú te fijas, hay algo transversal en estos cuentos, en el segundo libro, que hay reflexiones sobre la vida, la muerte, en varios de ellos. O está lo mágico religioso y fantástico y hasta folclórico, por ejemplo, en el cuento que se llama La verdadera historia de Loubertrán y Pedro el Cruel. Entonces, yo pensaba llamar al libro en principio, era Legados. Hay uno que se llama El Legado. Sí, uno de los cuentos. ¿Por qué? Porque yo digo que ahí hay un legado de gente muy querida para mí, mi padre, mi abuelo materno, don Juan, que yo le hago una especie de homenaje colocando ahí ese comentario de Pedro Pablo Yermeno Forastieri y un agradecimiento. Y otra persona de las cuales yo en mí tengo una especie de legado de las cosas que me enseñaron, que aprendí. Y por eso ahí hay también especie de homenaje en los personajes. Por ejemplo, en el primer cuento, que se llama El Regreso, que habla de un policía que se negó a cometer unos abusos y unos asesinatos. Ese policía, yo lo creé, ese personaje, inspirado en un agente policial que era el abuelo de la compañera que trabajó aquí, de Natalie Faxas, el abuelo de ella, que fue un policía que en momentos muy difíciles, en los 12 años de Balaguer, de mucha represión, él no incurrió en abusos y de hecho protegió a muchos muchachos que si él no lo hubiese protegido quizás lo habrían asesinado. Entonces yo, como la imagen de este hombre que era tan decente, que yo digo que él nunca fue de los que no manchó ni su mano ni su uniforme, que siempre en todas las entidades, por desmejoradas que estén, por podridas, hay quien hace lo correcto. Y él fue un hombre correcto. Entonces, de alguna manera es un homenaje también a él y a tantos que fueron decentes en momentos difíciles, aunque llevaban un uniforme de militar o de policía. Y me llama mucho la atención incluso que muchos comparten una época muy específica donde había tiranía y demás. ¿Por qué justamente embarcarse en esa época? Bueno, por lo que te digo de legado, como nuestros antepasados de alguna manera nos enseñan cosas con su comportamiento en una determinada época, ¿verdad? La honestidad, por ejemplo, la integridad de este hombre y del juez. En el caso de la historia de Loubertrán, yo escuchaba a mi abuelo materno contar esas historias, que a su vez su padre era español y le había contado esa historia de un hombre que erraba por el mundo y que decían que duraba 6 meses, era una especie de fantasma o un ser fantasmagórico sobre las aguas y 6 meses sobre tierra, que protegía, por ejemplo, dicen, a las mujeres embarazadas y a los niños, y que no estaba de acuerdo con que se hiciera maldad, aunque él estaba expiando un pecado, porque dicen que Pedro el Cruel, es lo que he investigado, que existe en varios países latinoamericanos con otros nombres, como la leyenda de la Llorona en México, sí, por ejemplo, que existe en muchísimos países, no solo en México. Es una derivación de una leyenda más antigua del llamado judío errante, que se supone que es un señor, un personaje que cuando Cristo el Señor iba camino a la cruz y le estaban dando latigazos y caía con la cruz,
En un momento cuando Jesús cae, él se está burlando, se burla, se mofa. Entonces dicen que Cristo lo vio a los ojos y le dijo, como castigo tú vas a permanecer hasta que yo regrese a la tierra. Entonces el hombre no puede morir y dura miles de años viendo pasar las épocas. De hecho hay varios libros que cuentan la historia del judío errante. Entonces esta es una especie de evolución o derivación ya de la hispanidad, que aquí en República Dominicana y en otros países se conoce mucho como Pedro el Cruel, otros dicen el errante. Entonces dicen que en una de esas vidas que tuvo judío errante o Pedro el Cruel, su señora esposa estaba embarazada y tuvo un antojo y él no la quiso complacer. Entonces que como castigo le toca errar y errar hasta que las mujeres dejen de parir. Entonces lo que contaban en algunas de esas leyendas es que él merodeaba casas en aldeas en ese caballo, arrastrando una pesada cadena. Entonces preguntaba por una ventana de noche, todavía las mujeres paren, y se debía responder como un conjuro, paren y parirán. Y entonces él tenía que seguir rodando. ¿Sabe que me llama mucho la atención, don Gustavo? Porque una de las cosas que más disfrutamos, quienes estamos alrededor de usted, es su amplia cultura y que tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Y sentarse, de verdad que es bastante placentero para la mente, para todo. Y no se lo mando a decir con nadie si no he tenido la oportunidad de decírselo. Pero me llama la atención cómo se cura todo este conocimiento que se tiene, ¿verdad?, para plasmarlo en un libro y no volverse loco en ese proceso creativo, porque, wow, es mucha información, pero cómo la plasmo, sobre todo, en la selección de estos 12 cuentos, ¿verdad? 11 cuentos. Igual entonces, que en este son 11 también. 11 cuentos. Bueno, uno hace una síntesis apretada, es difícil porque son como hijos, y eso me decía una vez un artista que componía canciones, que fue Anthony Río, que yo le pregunté una vez, me decía, sí, a veces es difícil, porque tú dices, pero dejo esta, la incluyo, no la incluyo. La quiero menos por dejarla. No, exacto, son como hijos, entonces uno va seleccionando y seleccionando. Por ejemplo, en este nuevo libro había tres historias de jueces. Sí. Se quedaron dos, que es la de la historia de Inocente, que la mujer sorprende al juez después. Sí. Está la del juez que es el legado. Y había una de un juez que moría también, un juez decente, y que hubo un amigo que dijo una frase sobre él al momento de que lo sepultaban, pero ese no está en este libro. Se quedó para otra ocasión. Otro libro. Otro libro. Nos vamos a una pausa, pero vamos a hablar de esta portada porque en su lanzamiento anterior, pues cada portada tuvo un significado muy particular. Entonces vamos a hablar luego de esta. Muy bien. Así que volvemos en breve. Estamos de vuelta en Caja Verde con don Gustavo Olivo y su libro Desde un costado de la desmemoria. No dejamos claro el nombre del título. ¿Por qué? Para quien está sintonizando ahora. Bueno, porque la desmemoria, porque hay cosas en la memoria que a veces un poco se le van olvidando a uno. Entonces, como rescatando de esos resquicios que se pueden ir olvidando con los años, porque te dije que hay historias de cuando yo era niño que las escuchaba. Por eso yo digo, desde un costado de la desmemoria, como buscando en ese rinconcito de la memoria, que es casi desmemoria ya. ¿Y cómo se logra como que alcanzar esos recuerdos en soledad, yendo a lugares donde antes se había ido? ¿Cómo se hace? Hay de todo, sí, a veces tú tienes especie de déjà vu, como dicen, tú vas a un lugar y entonces recuerda tal o cual cosa, situación. Uno suele tomar notas, ¿verdad? Ya no tanto como antes, que uno andaba el reportero con una libreta y un lápiz. Ahora puede ser una nota de voz en el móvil o un tecleteíto en el móvil para dejar tal idea que no se me olvide. Ese tipo de cosas. Y como tú dices, a veces en la soledad uno comienza a pensar y dice, esta idea me gusta para esto, la va anotando. Ya uno en los modelos dispositivos de hoy, tú tienes una carpeta que vas poniendo cosas ahí, la vas colocando, la vas trabajando y ese tipo de cosas, ¿no? Una especie es como, uno tiene una especie de archivo ambulante cuando escribe y cualquier cosa que te mueva, te conmueva,
le provoque, no la va a notar. Contarle su historia a un escritor es probablemente forma de verse plasmado en un libro en un futuro, como pasa con los artistas y las canciones. Tú sabes que a propósito de eso, hay un escritor que a mí me gusta muchísimo, Giovanni Papini, italiano, que él decía en uno de sus libros, él un poco bromea con algo que le ocurrió. Él decía, la historia del hombre o de la mujer más simple, a esos que no tienen nada imprevisible, que no son extraordinarios, que son terriblemente normales. Es decir, de los ordinary people, como dicen los americanos. Él decía, si se trabaja con detalles bien, puede dar una gran novela. Y entonces, a propósito de eso, él se propuso hacer una novela de la vida de un hombre común. Y él coincidía con un señor que iba en las tardes, después del trabajo, con un maletín, un traje, tomaba un café, o acaso una copa de vino, leía un periódico y se iba. Y era un hombre de una rutina previsible. Y él un día comienza a hablar y le dice de eso, cuéntame de su vida. Y el hombre dice que le contó una vida tan aburrida que dice él, bueno, con este es difícil hacer una novela. Próximo. De tan común que era. Don Gustavo, la parte de la carátula que tienen sus libros, yo sé que tiene algo muy particular, porque incluso cuando tuvimos esta conversación, ya en el año 2022, han pasado muchas cosas luego de eso. Sí. Pues en su momento, pues tuvo mucho significado. ¿Sigue siendo eso significativo para usted con esta portada en particular? Sí, la portada te refiere al cuento Homenaje, que es una historia que vino de lo siguiente. Yo conocí dos amigos, músicos de jazz, a mí me gusta mucho el jazz, y escuchaba las discusiones entre ellos, y entonces había uno que le echaba cosas al otro porque él era capaz de tocar notas más altas con la trompeta. Y el otro decía, es verdad, yo no alcanzo ese nivel de nota, pero en las notas bajas yo las sostengo más que tú. Y tenían la discusión de si en el canto también es más difícil cantar alto o bajar, lograr bajar, o sostener esa voz baja como los cantantes de bossa nova y de jazz, que aparentemente es fácil, pero no es tan fácil. Y no muchos cantantes tienen esa facultad de cantar alto y a la vez bajar, así sostenido. Entonces, tenían siempre esa discusión. Y entonces, en un momento dado, yo bromeo con uno de ellos dos y dice, yo lo admiro y al mismo tiempo quisiera matarlo. Y de ahí viene que supuestamente ellos tienen un desencuentro y uno mata al otro. Y entonces el detective investigador, le tenía una gran admiración, hasta los hizo tocar juntos en un momento en una sala de espectáculos. Y entonces le va diciendo en primera persona, usted sabe que yo lo maté, pero usted no quiere creer que yo lo maté. Y por ahí va la cosa. Al final, no le cuento el final porque debe... No lo dañen. De todos estos cuentos, ¿cuál, bueno, sumado justamente el de La muerte del poeta, que imagino que debe ser uno muy especial para usted? Muy especial. ¿Cuál pudiese catalogar también como su favorito? Bueno, yo te puedo decir uno que se llama La mirada, porque fue una anécdota de algo que me ocurrió. ¿Ah, sí? Sí, ¿tú lo leíste, La mirada? Sí, claro, no, yo lo leí todo, o sea, tengo mi selección de mis favoritos. ¿Qué ocurrió? Que yo, esa anécdota, cuando yo estaba en el Caribe, yo fui jefe de región del Caribe, y a veces en la noche comentábamos cosas, y yo le cuento eso por algo que ocurrió, un hecho noticioso, y a mí me pasó algo parecido de esta manera. Y entonces, Santiago Almada, que es un periodista amigo argentino, que trabaja aquí, Santiago se ríe mucho y dice, los muchachos dicen que no creen que usted no hizo nada. San Gustavo. Entonces, yo le dije, no, de verdad que no. El que no ha leído cuento no se da cuenta de qué estamos hablando, que es una pareja que por casualidad, un vehículo, una pareja de amigos, iban en un vehículo y el vehículo se daña exactamente frente a la entrada de un motel. Entonces le ayudan a empujar el vehículo y queda entre la entrada y la salida. Entonces esa pareja está ahí, imagínense que pasa el esposo de la mujer o uno que conoce a la mujer, ¿qué va a pensar?
que pasó algo ahí. Que todos estaban Claro. allá adentro, nada que ver. Entonces, esa confusión trajo esa separación de esa pareja y la enemistad del amigo con él. Él piensa que la esposa tuvo un romance y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo traslado a cuando ella muere, que se juntan los dos en la funeraria, etcétera, etcétera. Que fue el culmino y el inicio de otras cosas. El culmino del trío, entre paréntesis, Que no pero hubo tal trío. que no hubo tal trío, pero el inicio al final de una conversación que se dio bastante particular. Entonces, da risa y los muchachos esa vez en el Caribe, y aún aquí cuando yo les referí eso, ellos bromean conmigo, me dicen que no, digo no pasó nada. No. Ay, yo lo pongo en duda también, don Gustavo. No, pero ¿por qué? Es que no sé, porque incluso la historia, para quienes tengan la oportunidad, ya luego que tengan el libro, y ahí van a saber de qué viene justamente esta conversación que estamos teniendo, yo creo que te deja como con esa curiosidad abierta y esa duda también de como que si hubo o no hubo. Así que... Pero sobre todo, fíjate que al hombre dolido, lo que le duele no exactamente si hubo o no, digo yo, sino que él vio como esa mirada, esos dos ojos, esa cómo complicidad. cómo uno entró en el otro. O sea, Sí. por eso él dice una expresión ahí que no voy a decir cómo termina el cuento. Ahí voy, cuando lo lean se van a quedar también con la duda. Uno de mis favoritos, incluso se lo comentaba antes de iniciar la entrevista, es Inocente. Le comentaba que, para no hacerle spoiler del cuento, pero que parte de la narrativa que tiene el libro, de contarte historias que van de poder político, de movimientos sociales, de justicia, de engaños, o sea, de muchas cosas. Es como una montaña rusa de cosas culturales, sociales, y es muy interesante. Ese en particular, por ejemplo, le comentaba a don Gustavo, de que tiene la particularidad de que las mujeres seguimos mintiéndole a los hombres, en el sentido de que nosotras con la ropa, con indumentarias, podemos exagerar algunos atributos, esconder otros, con el maquillaje tapar algunas cosas, y ustedes toman decisiones en cuanto a lo que ustedes quieren que uno vea. Estoy yendo un poquito más profundo ahí, don Gustavo, pero que me me dio mucha curiosidad ese cuento en particular, sobre todo por utilizar a un juez, a una persona que durante tanto tiempo ha tenido que ver muchísimas situaciones, y tú ver que alguien con tanto tiempo al final se dejó engañar por una simple indumentaria. Exacto. Él vio en esa mujer una fragilidad que no era tal. Sí. Y ella fue astuta, muy inteligente, porque todo el tiempo se mantuvo vestida de cierta forma y así apagada, y que todo el mundo dijo, bueno, esta no rompe un plato, ¿no? Y sucede que sí rompió un cuello. Diminuta mujer, no puede, no puede. Sí, sorprende al juez. Sí. Total, ¿dónde podemos encontrar ese libro? Que yo sé que muchos están ya curiosos por leer estos 11 cuentos. Bueno, está aquí en las oficinas de Acento, que es en la calle Boichío número 4, edificio Salvador 1, casi esquina, Boichío número 4, casi esquina 27 de febrero. Pero los que siempre van por Librería Cuesta, ahí está también. Y hay un portal que se llama tuslibrosencasa.com, que tiene la particularidad que usted puede vivir donde quiera aquí en el país, y usted lo pide ahí y se lo llevan a domicilio. Ah, pero no hay excusa. No, exactamente. Ahí está. Don Gustavo, yo sé que él está un poquito adelantado a la pregunta, y ahí me voy, por ejemplo, que este es mi primer bebé y me dicen cuándo viene el segundo. Pero ya tiene en mente el tercero, teniendo en cuenta de que hay cuentos que todavía no se ha atrevido a lanzar, y en esa curación selecciona otros. Bueno, si tú lees a quién yo le dedico el libro, ¿tuviste la dedicatoria? Vamos a recordar. A ver qué dice. A Girasol y Buito por su auténtico amor, y a todo el que, como ellos, busca el sentido de su propio paso por la vida. Exacto. Girasol y Buito son dos personajes. Me surgió eso porque dicen mucha gente desencantada o
que le ha ido mal, dice, no, el verdadero amor no existe. Cosas como esa, no, no existe el amor perfecto. De niño yo escuchaba una canción de un español llamado Juan Legido, que le gustaba mucho a mi madre, que hablaba de un toro que estaba en un río bebiendo, ya de noche sería, y él vio reflejada la luna y se enamora perdidamente de la luna. Que es un amor como imposible, porque un toro de una luna y la luna no está en la tierra, ¿no? Y entonces, bueno, la canción hasta la hicieron versos ricos, exacto, la convirtieron en merengue, salsa, de todo, esa misma es. Entonces yo decía, bueno, si un toro se enamora de una luna, ¿por qué no se enamora un búho de una girasol o una girasol de un búho? A propósito, porque hay una leyenda muy bonita de los pueblos originarios de la zona de México y Centroamérica, de que cuando los dioses estaban repartiendo los bellos plumajes y los bellos cantos de las aves, el tecolote, que es como ellos le llaman al búho, nosotros le llamamos lechuza aquí, el tecolote llegó tarde, entonces le tocó un plumaje opaco, feo, aparentemente no es vistoso, no es colorido, y un canto que lo que hace es que mete miedo. De noche, quien escucha una lechuza, un búho, como que dice, muchos dicen que eso es que andan muertos. Entonces, siendo así, él como que decidió esconderse. Esa es la leyenda de esos pueblos, ¿no? Que por eso el búho o la lechuza solo anda de noche, es una ave nocturna, es rapaz. Entonces, que un ser como de la oscuridad se deslumbre por la belleza de una flor que corre al lado del sol siempre, busca la luz, que es la girasol, que es preciosa, bonita, grande, con ese amarillo brillante. Entonces, es un amor que parecería como imposible. Sin embargo, ellos se enamoran. Entonces, yo tengo ya varios textos de cosas que ellos intercambian, la girasol y el buito. Y entonces, por eso vendrá un libro que pudiera ser como infanto juvenil, porque hay cosas muy infantiles, pero otras que son ya un poco más de como juvenil, del amor. Es una primicia que usted no acaba de dar. Exacto, eso viene por ahí y también con otros cuentos que quedaron, como ese que dije que hay una segunda parte de ese, u otra versión de un juez, entre otros cuentos que andan por ahí. Y después haría una pausa porque tengo 2 proyectos de novela que quiero ponerle muchos bríos. Me encanta escuchar eso y usted sabe, bueno, esta es su casa. Sí, pero sí. Esta salita aquí de Caja Verde, usted sabe que siempre está a la disposición para conversar y para mí siempre será pues más que grato siempre entablar una conversación con usted. Es un grandísimo honor, Lisbeth, porque a mí me encanta tu espacio y tú haces las cosas de manera tan profesional y tan bien, que es un encanto conversar contigo. Gracias y palabras recibidas y me llenan el corazón. Que a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajaverdeRD y en la mía personal en @LisbethMontaz. Hasta la próxima.